Perfecto, Carlos, muchas gracias. Pues me voy a permitir hacer una breve semblanza de nuestro invitado, Salvador Nava Gomar. Tiene un currículum muy extenso, pero por obvio de tiempo y para darle más tiempo para que nos platique él, voy a decir que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana y fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, bueno, tuvo un trabajo muy activo y, pues, una persona muy profesional, muy querida, muy honesta, que la verdad yo me congratulo pues, de haberlo conocido desde hace muchos años y de ser amigo de Salvador Nava. Querido Salvador, te agradecemos enormemente que nos dediques una hora de tu tiempo hoy lunes y es un honor y un gusto tenerte hoy aquí en Diálogos por México desde casa. Adelante, querido Salvador, todo tu micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Jaime, querido. Qué placer y qué honor, Carlos. Encantado de estar aquí con ustedes en Diálogos por México y ver a algunos amigos, saber que Luis Miguel Topete fue el primero que estuvo, no ando mal ahí siguiéndole los pasos y muchos otros que están conectados. Además, el tema sí es de coyuntura y me parece que tenemos una elección muy caliente, si me permiten ustedes la expresión. Está hirviendo el contexto político electoral mexicano. Y en este sentido quiero hablar con ustedes 5 puntos. El primero es darle un contexto histórico muy breve de lo que es el Tribunal Electoral, por qué tenemos este tribunal especializado y cuántos juicios se han dado para que se den ustedes una idea. El segundo, hablar de lo atípico de esta elección. El tercero, evaluar un poquito la justicia constitucional, es decir, qué criterios recientes tenemos y si esto es bueno o malo. El cuarto punto sería cuáles serán los temas que creo van a venir en la jurisdicción electoral, porque recuerden que las elecciones se suelen terminar en los tribunales, que esto es importante. Y el quinto punto es hablar de la posible reforma constitucional que viene tras las elecciones y que la mayoría del partido en el gobierno de Morena y el presidente López Obrador han anunciado, desde mi punto de vista, a manera de amenaza, y no me gusta, pero es probable, digamos, que se dé una reforma electoral. El contexto histórico de la justicia constitucional es muy importante porque antes, los jóvenes no lo recordarán, pero las calificaciones de las elecciones, o mejor dicho, las elecciones se calificaban por la Cámara de Diputados Federal. Es decir, el primer acto que hacían los diputados recién electos era calificar su propia elección. Lo digo un poco así con sorna o de broma, pero compañeras y compañeros diputados, ¿están de acuerdo que nuestra elección fue democrática? Pues sí, por aclamación. Venga, a lo que sigue. Y en año de elección presidencial, calificaban la elección del presidente de la República. Teniendo en cuenta que mientras estuvo vigente este sistema, el presidente de la República era del mismo partido, del mismo partido que el grupo parlamentario mayoritario, es decir, del PRI. Y de hecho las elecciones se organizaban en la Secretaría de Gobernación. ¿Ustedes confiarían en una elección organizada hoy en la Secretaría de Gobernación? Organizado en los estados por las secretarías de gobierno, los propios estados, calificada por la Cámara de Diputados, hoy que tenemos una mayoría del partido en el poder, en el Ejecutivo, me parece que no. Nacen los órganos electorales, desde luego no me detengo con las fechas y con los procesos, pero llegamos hasta el IFE, hoy INE, como un órgano, digamos, que no estaba formado por servidores públicos, ni de la Secretaría de Gobernación, ni de las cámaras, como surgió en un principio. Y después, para verificar, digamos, la eficacia, la legalidad y la constitucionalidad de este órgano, se crea un tribunal ad hoc con el máximo nivel, es decir, tiene el mismo nivel de la Suprema Corte, un tribunal electoral, ¿no? El nombre es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tiene una composición, como somos los mexicanos, un poquito barrocos y un poquito maximalistas al momento de hacer las leyes, es decir, somos grandes legisladores, no digo buenos, grandes, o sea, legislamos a lo bestia, hacemos unos sistemas muy grandes, porque es un país grande, y porque tenemos una composición federal, de tal suerte que teníamos 32 institutos electorales locales, un instituto electoral federal o nacional, 32 tribunales locales y un tribunal nacional, que a su vez tiene 5 salas regionales, las mismas que las circunscripciones del país, y tiene otra especializada para temas de medios de comunicación, y tiene una sala superior que es el par, digamos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ¿es importante o no es importante tenerlo? Pues claro que sí, hombre. Es decir, el Estado de Derecho consiste en
que la autoridad no puede hacer nada que no esté previsto en la ley. Ese es el principio de legalidad. Se define de manera negativa. La ley no puede, la autoridad no puede dejar de hacer nada que esté previsto en la ley. La autoridad solo puede hacer lo que está previsto en la ley y la autoridad no puede hacer nada que no esté previsto en la ley para su competencia. ¿Quién verifica eso? Hombre, un tribunal que tenga la competencia y la fuerza suficiente para echar a andar, digamos, lo que hace la ley en ese sentido. Ahora, si tenemos un órgano constitucional autónomo como el INE, solo puede haber un tribunal constitucional que lo juzgue, que es el Tribunal Electoral. Y en lugar de que la Cámara de Diputados califique las elecciones, es ahora, digamos, la autoridad electoral, y si alguien no está de acuerdo con esto, puede acudir a la jurisdicción electoral para hacer valer, digamos, la propia norma, ¿no? Este es el Tribunal Electoral. ¿Cuántos recursos ha resuelto, cuántos juicios ha resuelto el tribunal desde el lejano 1996 en que se creó? Ahí les va. A la semana pasada, el número total de asuntos era 230,485 asuntos. 230,000. Tan solo en este proceso electoral se han resuelto 5,620. En la integración que tuve yo, es decir, pertenecía a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por cierto, aunque no parezca, tengo el récord de haber sido el más joven de la historia, ¿no? No me han roto ese récord, llegué a los 37 años, salí a los 47. Nosotros resolvimos más de 60,000 asuntos. Es una barbaridad. Y si dice el presidente de la República, hombre, esto que lo haga la Corte, la verdad es que no le daría tiempo y no podría hacerlo, y no tiene la capacidad para responder de inmediato, digamos, como lo hacemos nosotros, ¿no? O como lo hace el Tribunal Electoral. Me siento de casa y por eso hablo en plural. Este sería el contexto histórico. Ahora bien, el segundo punto. En términos de justicia electoral, estamos frente a una elección atípica, desde luego, es la más extraña y la más peculiar de la historia mexicana. ¿Por qué? Hombre, en primer lugar, por la pandemia, ¿no? Es decir, el mundo está viviendo una situación atípica y hay que ir temprano a votar porque las medidas de seguridad y de higiene, digamos que espaciarán más el voto entre una persona y otro, no solo hablando geográficamente, no solo hablando físicamente, hablando de espacio, sino también en tiempo, ¿no? Para que no para disminuir, digamos, posibilidades de contagio. Entonces hay que ir temprano a votar, aunque hay algunos chats o memes o comunicaciones que a lo mejor confunden un poquito, las casillas cierran a las 6 de la tarde. Y aquel que esté formado a las 6 de la tarde, aunque cierre la casilla, puede votar. Entonces salen las autoridades, digamos, de la casilla, dicen, a ver, hay 15 personas formadas, esas 15 votan, los que lleguen después ya no. Pero yo diría, hombre, ¿para qué jugársela? Y hay que llegar temprano a votar. Ahora, ¿qué otra cuestión atípica tiene? El segundo punto es la elección más grande de la historia. Nunca se han elegido tantos cargos en nuestra historia como ahora. 15 gubernaturas, más de 2,000 legisladores, es una cantidad de cargos impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, pues desde luego que eso va a complicar, digamos, las cosas y le da un toque muy peculiar a la situación. Digamos que el primero es que hay una actividad inusual del presidente de la República, viola a la ley. Nuestras normas electorales se han venido reformando y componiendo después de cada elección competida. El presidente Zedillo fue un gran impulsor, digamos, con él se crea el IFE y el Tribunal Electoral, y él dijo que nuestro sistema electoral estaba terminado. Hombre, qué inocente fue, porque después de cada elección la oposición ha hecho demandas, digamos, para reformar otra vez todo el sistema y tratar de hacerlo más fiscalizable y más controlable. El problema es que ya nos pasamos 3 pueblos, ¿no? Es decir, hay tantos mecanismos de control que tenemos una sobreregulación que yo diría que es absurda. Por ejemplo, si ustedes ven el artículo 41 de la Constitución, que es en donde se establecen las competencias del INE y de los partidos políticos, hay normas que, por lo específicas que son, deberían estar en un reglamento. O sea, está ahí, por ejemplo, la manera de acceder a los tiempos de radio y televisión del Estado en la Constitución. Tiene el mismo grado
normativo eso que el derecho a la vida o a la igualdad o a la libertad, lo cual desde luego es un absurdo. Pero en estas concesiones que se han hecho políticamente, se ha ido ensanchando, digamos, el catálogo de normas desde la propia Constitución y las leyes específicas. Hay una Ley General de Instituciones Electorales, hay una Ley General de procesos electorales, digamos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, hay también fiscalías especiales para delitos electorales, tanto federal como en los estados de la República, y esto lo vuelve muy, muy complicado. Digamos que políticamente el tema principal es el presidente de la República y sus conferencias mañaneras. En el artículo 41 de la Constitución se establece que la promoción o la comunicación política del gobierno, y se refiere a los medios de comunicación, y a eso hay que meter a las redes sociales, aunque no están definidas así, pero desde luego son medios de comunicación, se tiene que suspender esa comunicación durante el proceso, salvo para cuestiones de seguridad, salud o protección civil. Y lo que hace el presidente de la República, desde luego, no tiene que ver con eso. Desde mi punto de vista, el Instituto Electoral ha sido un poco tímido al momento de sancionar al presidente para eso. El tribunal ha reforzado en eso. Primero no, se equivocó y dijo que no, que era tema de libertad de expresión y de ejercicio de poder, lo cual es equivocado. Los gobernantes, se los dice un profesor universitario, todas las doctrinas dicen eso, los gobernantes y las autoridades no tienen libertad de expresión, es decir, no ejercen libertad de expresión cuando se pronuncian en el ejercicio del cargo. Eso lo tenemos todos los demás ciudadanos que no estamos ejerciendo un cargo, ¿no? Y bueno, el presidente viola esto constantemente. Y el artículo 134 de la Constitución, que también fue una reforma que tiene que ver con la materia electoral de manera determinante, establece que los poderes y las autoridades no pueden hacer uso de los medios de comunicación y de sus recursos para promocionar su imagen, para incidir políticamente o hacer alguna comunicación que genere algún tipo de inequidad en la contienda. Y el presidente, desde luego, genera inequidad en la contienda todos los días. Hay algunos que dicen, es que desde mi punto de vista, lo que dice el presidente ayuda porque va a perder puntos. Si tú piensas distinto al presidente, es que el presidente no te está hablando a ti. Le está hablando, creo yo, a los 30 millones de votantes duros que tiene, que le gusta oír cómo repite las cosas, aunque no sean del todo ciertas. Que está luchando contra la corrupción, que no es como los de antes, que no es idéntico, que no es igual a los demás. Y tiene un problema grave porque, este es el tercer punto de lo atípico de nuestra elección, ataca a las instituciones electorales. Y eso es contrario a los principios democráticos y es muy grave, porque además está calentando, digamos, el ambiente. Y el presidente es un gran comunicador, es decir, creo que comunica lo que quiere a quien quiere y llega y permea. Y además, eso lo digo yo, es un análisis me parece muy elemental que estoy haciendo, manda señales, ¿no? en las conferencias mañaneras, de tal suerte que da línea y salen muchos aliados suyos políticos a hacerle eco. Tan pronto se pronuncia, salen líderes parlamentarios, secretarios de Estado, incluso dirigentes de su partido, activistas, ¿no? Como Efigmenio Ibarra, decir, sí, vamos por el INE, vamos por el tribunal, y llega a hacer algunas afirmaciones muy graves, como por ejemplo, y absurdas, digo yo, como por ejemplo decir, el INE nació para acabar con la democracia. Pues es una barbaridad. Es decir, los que conocemos lo que ocurrió antes y lo que ocurre ahora, pues es una diferencia sustancial. México tiene una democracia electoral muy madura y muy robusta. Yo tuve oportunidad de visitar 19 países como magistrado electoral, haciendo intercambio, digamos, tanto observador electoral como para exponer algunas cuestiones o invitado para ver algunas otras. Y puedo decirles que México tiene uno de los mejores sistemas. Caro, hombre, pues claro, carísimo. Es decir, si tenemos un país de 120 millones de personas y un tribunal que resuelve 60,000 asuntos en 10 años, que ha resuelto 230,000, y el INE que no solo tiene, digamos, la función de organizar y llevar a cabo las elecciones y contar los votos, sino además, digamos, ser una especie de censor de todos los medios de comunicación. Recuerde que se monitorean todos los medios para ver qué están haciendo los actores políticos y expide la credencial para votar con fotografía y tiene el padrón de ciudadanos más confiable del país. ¿Cuántas personas lo pueden hacer? El presidente de la República dijo, hombre, que lo haga el Poder Judicial. Es un absurdo, no podría hacerlo. Por el conocimiento, expertise y dimensión del Poder Judicial, no podrían hacer lo que hace el INE. Yo estuve, por ejemplo, de observador en las elecciones, es una alta visita de
de Estado en las elecciones de Finlandia. Esto significa que te hacen una agenda específica, digamos. Fui a las elecciones de primer ministro y me entrevisté con el ministro del Interior, ¿no? Con el secretario de Gobernación. Me dio media hora para una charla. Me dijo, oiga, a sus órdenes, magistrado, ¿en qué le puedo servir? Digo, oiga, ¿cómo es el sistema para impugnar la elección presidencial o de primer ministro? Me dice, no hay. Yo, ¿cómo que no hay? No, no hay. Pero si alguien no está de acuerdo, me dice, aquí todos estamos de acuerdo. Dije, pero, o sea, ¿y en México cómo es? Digo, mire usted, ¿no? Ya le expliqué la cadena impugnativa, digamos, para impugnar la elección presidencial, como Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012. Vi que se podía votar por correo en Finlandia desde un mes antes, de tal suerte que el día de la jornada empiezan a contar los votos desde temprano y ya saben el resultado antes de ir a la jornada el último día. Y se puede votar con una hojita, prácticamente una copia fotostática ahí con algunos datos y la mandas por correo. Y yo, mal pensado, le dije al ministro del Interior, digo, oiga, me da mucha pena, pero esta hojita se podría falsificar muy fácilmente, ¿no? Me parece que los mecanismos de seguridad para votar pues no son muy sólidos o muy robustos. Y lo que me contestó el ministro del Interior de Finlandia es, pero ¿quién querría votar en el lugar de otra persona? ¿O cómo es en México? Dije, pues mire usted, es decir, el padrón, la lista nominal, la credencial para votar. ¿Y qué es lo que ocurría antes? Pues que la gente votaba más veces, que votaban los muertos, que había más votos que boletas en una casilla, que se perdían otras, o por lo menos es el registro histórico que tenemos, ¿no? Porque no me consta. Hoy yo sí puedo decirles que me consta que en México vota una persona una vez y que los votos que se expiden se cuentan y funcionan. Y eso vamos a tener en esta elección atípica, aunque hay esta injerencia pues terrible, me parece, por parte del presidente de la República. Y con otra cuestión atípica partidista, y es la unión de la derecha, la izquierda y el centro. Esta, digamos, por orden alfabético, PAN, PRD y PRI, pues es algo, digamos, inédito que ha polarizado la situación. Y perdónenme que diga algo tan obvio, pero es así, se está regionalizando con un peso específico mayor, digamos, cada elección. Es decir, la influencia del presidente no es tan grande y podemos ver distintas cuestiones en distintos lugares de la República. Por ejemplo, parece ser que en Querétaro, por ejemplo, es decir, la elección tiene un toque muy peculiar, una carga muy especial al candidato de Acción Nacional o de la Alianza, Mauricio Curi, ¿no? Es decir, y entonces, digamos que en Querétaro, pues, no podríamos hablar de los mismos problemas que se enfrentan en la Ciudad de México, en donde las alcaldías están teniendo también un comportamiento distinto. Y algunas otras gubernaturas en donde están sucediendo cosas muy peculiares y parece ser que se están moviendo los momios. Aunque las cifras, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, las cifras de las consultas o de las estadísticas o cómo van los números, digamos, al día de hoy las encuestas son fotografías, no película. Es una gran película la que tenemos hasta el día de la elección y digamos, podemos ver el corte hace 3 días, que fue la última que podemos leer hoy, ¿no? Es decir, llevan 2 o 3 días, digamos, de recuento. Entonces, es difícil decir que se van a mantener las cosas. En ciencia política hay una cuestión que se llama teoría de juegos y la primera norma es, lo más difícil es permanecer como se está. O sea, es muy probable que cambie. Aunque si las tendencias siguen, pues parece ser que no van a volver a tener la misma mayoría en la Cámara de Diputados, me refiero al partido en el gobierno. Y en este sentido, bueno, comento la última cuestión atípica y luego me meto hasta el desempeño del Tribunal Electoral en los principales juicios que ha resuelto criterios para la elección. Una cuestión atípica también y brutal es el caso de Nuevo León y de Tamaulipas. Es decir, que la Fiscalía General de la República, no la Fiscalía Electoral, diga que tiene una carpeta de investigación, lo que antes se llamaba averiguación previa, contra los candidatos punteros, contra el de Movimiento Ciudadano y el PRI, es una barbaridad. Es el uso político de la persecución de justicia. Es gravísimo. Ha sucedido, pero nunca en una mañanera anunciada por el presidente de la República, con la unidad, con la UIF, ¿no?, de investigación financiera detrás. Esto no sucedió.
Y el caso de Tamaulipas, de un desafuero que yo soy constitucionalista, me dedico a eso, soy profesor de Derecho Constitucional y eso estudié. Cualquier estudiante de Derecho Constitucional de tercer semestre sabe que es una barbaridad lo que está haciendo el gobierno con el gobernador cabeza de vaca. Uno, porque no había la gravedad suficiente para acusarlo, aunque se dice mucho en medios. La carpeta de investigación por el cual se juzgó fue por una defraudación fiscal de 6 millones de pesos por la venta de un departamento. Y es un diferendo fiscal, porque sí reportó los impuestos, según se dice, y la autoridad considera que debe 6 millones de impuestos. Por eso, desaforar a un gobernador, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay unos delitos bárbaros, impresionantes, de servidores públicos acusados actualmente mucho mayores, digamos. Fueron a la Cámara de Diputados y el procedimiento, el llamado desafuero o declaración de procedencia, para un gobernador de cualquier estado, por eso somos un sistema federal, tiene dos procesos, dos fases. La primera, se hace una especie de juicio chiquito, digamos, en la Cámara de Diputados, y se dice si hay lugar o no a proceder. Es decir, si considera que hay los elementos suficientes para que proceda o no se proceda penalmente contra él. La Cámara de Diputados Federal dijo que sí. Esa es la primera etapa. La segunda es, se pasa el expediente a la Cámara de Diputados de la entidad federativa que se trata, es decir, de Tamaulipas, y con los elementos que le da la decisión del gobierno del Congreso de Tamaulipas, es decir, si se homologa, es decir, si considera lo mismo o no considera lo mismo. Se discute y se vota, o sea, así está establecido en la Constitución. Llegó al Congreso de Tamaulipas y el Congreso de Tamaulipas dijo, no hay lugar a proceder. Ahí se acabó. Se van a la Corte y el presidente de la República dice, qué bueno que va a la Corte, que lo resuelva. Y el viernes pasado, el ministro Juan Luis Gómez Alcántara Carrancá dijo, desecho la controversia constitucional porque no hay materia. El Congreso de Tamaulipas dijo que no hay lugar a proceder y por lo tanto el gobernador sigue teniendo la inmunidad procesal. Nadie puede empezar un juicio penal al gobernador mientras esté en su encargo. Se acabó el asunto. Y hoy en la mañana, la secretaria de Gobernación y el presidente de la República en la mañanera estaban diciendo que para ellos sí hay fuero. Que para ellos ya no hay fuero y que se puede proceder penalmente. Eso es una barbaridad, es un uso faccioso de la policía, del Ministerio Público, de la Fiscalía para detener, porque legalmente no tienen elementos. Esto hace atípica la elección también, lo que está sucediendo en Nuevo León y en Tamaulipas. Lo dejo ahí, y aunque no lo crean, no es un juicio que estoy emitiendo, digamos, son datos duros de cómo está leído en la Constitución. Mi tesis doctoral fue sobre interpretación constitucional, pero no estoy interpretando nada. Cuando se establece el periodo de sesiones, empieza el 1 de septiembre, no hay nada que interpretar, empieza el 1 de septiembre, digamos. Hay normas sencillas, ¿no? Es decir, duras, que no se prestan a interpretación. Este es el caso del 111 de la Constitución. Eso dijo el Congreso del Estado de Tamaulipas del gobernador, y aún así el propio presidente y la secretaria de Gobernación, que fue ministra de la Corte, están diciendo cosas que saben que no es cierto, y esto lo hace complejo y triste. Paso ahora al tercer punto, que hasta el momento, digamos, ¿cómo evaluaría yo el papel del Tribunal Electoral? Hablo más del Tribunal que del INE porque soy abogado y fui juez, expertise, pero además las decisiones del INE generalmente se impugnan en el tribunal y la Sala Superior resuelve. Hay unos casos muy importantes y que tienen que ver con lo atípico de la elección, que son 3 asuntos. El caso de Guerrero, de Salgado Macedonio, el caso de Michoacán, de Morón, y el más importante, que es el de sobrerepresentación del acuerdo del INE. Voy muy rápido. El que más llamó la atención es el de Salgado Macedonio por morbo, ¿no? Es decir, es un tipo controvertido, peculiar, muy echado para adelante, majadero, agresivo, y entonces digamos que eso calentó las cosas. La norma que les aplicaron a Morón y a Salgado Macedonio fue una norma que impulsó el presidente López Obrador después de la elección del 2006 y después de la elección del 12. Dijo, no es posible que no haya un control de fiscalización que también hace el INE, que tenga dientes, es decir, que alguien pueda vulnerar la rendición de cuentas y aún así seguir participando como candidato. Aplicaron la norma que le concedieron en la negociación parlamentaria al grupo de López Obrador. Y ahora querían que no la aplicara. ¿Parece excesiva? Hombre, parece que sí, pero así está
en la ley. ¿Qué se puede hacer? Además que tuvieron la desfachatez de decir, sí, no lo entregué, ¿y qué? Es decir, ya cuando le dice eso a la autoridad, pues la sanción que te mereces me parece que es evidente. Y hablando con unas amenazas completamente fuera de todo. Pero ese asunto a mí me parece muy menor, esos dos asuntos, junto o frente al del acuerdo de sobrerepresentación. Y déjenme tratar de explicarlo con peras y manzanas para que se entienda, porque nuestro sistema es muy barroco. Ahí les va. Tenemos diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, los llamados pluris. En la Cámara de Diputados Federal hay 300 diputados de mayoría relativa o de elección directa y 200 pluris. Los de mayoría relativa corresponden, uno, al distrito en el que vives. Es decir, el país está dividido en 300 distritos que más o menos trata de que tengan el mismo número de población. Por eso hay distritos mucho más grandes que otros. Digamos en Chihuahua o en Sonora o en Coahuila, pues son mucho más grandes que los de la Ciudad de México, territorialmente hablando. Hablando de personas, se trata de que más o menos se equiparen, para que cada diputado represente más o menos a la misma población. Tú votas en tu distrito por la diputada, la candidata o el candidato que te gusta, y el que tenga más votos entra. Y así entran 300. Pero esto ofrece un problema complicado para la democracia. Y es que el chiste es que los representantes sean o pertenezcan a las distintas corrientes políticas que fueron expresadas en los votos. Me explico. Imagínense ustedes que solo hubiera dos partidos, el A y el B, para los 300 distritos. Y que el partido A gana en los 300 distritos, en el 100% de los distritos, pero gana con el 51% de los votos. Y el partido B pierde en los 300 distritos, obteniendo el 49% de los votos. El resultado sería que el 100% de los diputados, los 300, serían del partido A, cuando el 49% de la población votó por el B. Y entonces por eso se introducen los diputados de representación proporcional que tratan de equilibrar el porcentaje de votos con la asignación, digamos, de escaños o de curules para que esté más o menos representada con el mismo porcentaje de votos, ¿no? Esto se hace en 5 grandes circunscripciones del país, es decir, se divide en 5 y ahí se hacen las cuentas, que es más fácil hacerlo por región. Bueno, hay algunas reglas, están en la Constitución también, de ahí nacen, y la fórmula es bastante compleja, se corre un algoritmo, se hace una asignación de primera ronda, luego de segunda, es complicadito. Bueno, la regla básica es que ningún partido debe de tener entre más y menos 8% de los votos que obtuvo. En la asignación se descompone un poquito, pero esa es la regla, para que estén lo más cercano al porcentaje de votos que obtuvieron. Bueno, punto y aparte, ahí les va. Antes existían las coaliciones con un diferendo a como están ahora. Cuando se crean las coaliciones para que los partidos puedan contender juntos, tienen una regla básica. Tienen la misma regulación que los partidos políticos para contender. Es decir, para estar en campaña, para tener pre-campaña, para elegir candidatos, para participar. Para que recuperen o esos votos, digamos, que tienen, se conviertan en financiamiento público, que como ustedes saben, el voto tiene otra finalidad, no solamente la de elegir, sino la de dar financiamiento a los partidos. Bueno, pues aquí resulta que antes las coaliciones tenían un solo emblema. Entonces les aplicaba la misma norma de sobrerepresentación de más o menos 8%. Pero luego se reforma la regulación electoral, a las coaliciones se les permite contender con varios emblemas de partidos políticos. Ustedes hoy pueden votar por la alianza, por el PAN, por el PRI o por el PRD, sirve para el candidato que esté postulando la alianza en su distrito, pero el voto para efectos de financiamiento se va para uno de los tres, ¿no? Bueno, y entonces empiezan las alianzas con los 3 emblemas y no le aplican la norma del 8% a toda la coalición, sino a cada partido. Esto significa que hay alianzas que tienen hasta menos del 24% de sobrerepresentación. O sea, hasta el 24 en lugar de 8, 24, 8 por 3, 24, son 3 partidos. Y empiezan a jugar con esos números, esto se llama fraude a la ley. Es decir, aplicando la ley, haces una medida que va en contra de lo que llamamos los abogados el espíritu, ¿no?, del legislador, es decir, de la finalidad que tenía la creación de esa norma. Pues esto empezó el PRI, con el verde. El PAN lo hizo también, pero ya se exageró y Morena ya lo calculó de tal suerte con el PT y con el PS en la elección pasada,
que mandaba candidatos suyos a otro partido y otros partidos mandaban candidatos suyos a Morena y hicieron una combinación para explotar la mayor cantidad de asignación posible de lugares. De tal suerte que ocurren cosas tan ridículas como que el presidente de Morena, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, es un diputado del PT, al revés, ¿no? Bueno, el resultado final de esto fue que Morena obtuvo en las elecciones para el Congreso Federal, para la Cámara de Diputados, el 49% y tiene el 63% de representación. Por eso tiene esta mayoría tan brutal el presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. Pero vean lo contrario, Censo, es más grave aún. Los partidos de oposición no aliados a Morena tienen el 51%, es decir, son mayoría. Y sin embargo, de porcentaje de votos, sin embargo, solo tienen el 37% de votación. Lo que hizo el INE fue decir, vamos a poner algunas reglas para que no ocurra lo mismo, para que no ocurra este fraude a la ley. Y con las normas que existen tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, da para interpretar a la autoridad administrativa y que haga eso. Esto se impugnó y el Tribunal Electoral dijo que es correcto. Esto no significa que es un golpe al López Obrador o a sus partidos, sino que se va a garantizar que quien tenga un número de votos tenga el número más parecido de representantes. ¿Sí? Una democracia más pura. Y sobre eso está enojadísimo, digamos, tanto el gobierno como sus seguidores. Si ustedes me dicen cuál es el desempeño del Tribunal Electoral a últimos criterios, me parece espléndido. Ha tenido algunos complicados, como el fideicomiso de Morena, como el registro de algunos partidos políticos que se les negó. Yo fui abogado de México Libre. Creo que se equivocaron en esa resolución, porque también hice algunos alegatos para redes sociales progresistas y con el mismo alegato a un partido le dieron el registro y a otro no, en la misma sesión. Es decir, creo que está... Y yo escribí los agravios con mis manitas, o sea que no me platicaron. Pero bueno, ¿qué criterios positivos hay ahora? Pues hay registro de nuevos partidos, aunque a México Libre no se le permitieron, bueno, pues algunos están jugando. Hay acciones afirmativas, es decir, que se da un plus para que puedan participar determinados segmentos de la sociedad, concretamente indígenas y migrantes. El de las mujeres está ya muy avanzado. Hay unas cuestiones de violencia política de género que ha presentado muchos problemas, porque es verdad que este es un país de machos, es verdad que la mujer ha sido vapuleada y dejada de lado en nuestra historia, pero ahora se están enfrentando a un problema y es que hay muchas mujeres, lo digo en términos generales, con mucho respeto, acusan a sus adversarios políticos de violencia política de género y esto puede dejar fuera al contendiente. Hay algunos casos que pareciera que no es violencia política de género y ahora se acusa y hay ese problema. Hay una fiscalización de campañas, digamos, muy efectiva, como la de Salgado y Morón, el de límites a sobrerepresentación, desde luego, y la paridad de género en candidaturas a gobernador, que van mitad y mitad, ¿no? 8 y 7, que eso es positivo para todos los partidos. Cuarto punto, para apurarme y ajustarme al tiempo. ¿Cuál creo que serán los temas que darán de qué hablar jurisdiccionalmente? Es decir, que se van a impugnar después de la elección, desde luego, amén de los resultados y la validez de la misma. Uno, la reelección. Ahí hay una laguna muy importante y así como el 134 no permite a las autoridades hacer proselitismo o usar recursos públicos, el legislador se tardó, no reguló lo suficiente y hay muchas lagunas. Hay muchos diputados, muchos alcaldes que están en la reelección, lo cual es un derecho y me parece una institución muy positiva que no teníamos, pero no hay reglas y entonces va a haber muchas impugnaciones de si usó o no la posición en su cargo para contender. Creo que ahí tendremos problemas. Sobre paridad de género, algunos ya han ido hasta la repartición de representación proporcional, diciendo, pues aquí le tocaría a Chuchito y aquí a Luis, pero como no hay señoras, van a entrar Anita y Juanita. Eso va a generar juicios y van a ser muy controvertidos en los congresos de los estados. La fiscalización de ingresos y egresos va a ser complicadísimo porque la regla es que aquel que rebase el 5% del tope de gastos de campaña, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es también menor a un 5%, puede ser objeto de que se anule. Y entonces digamos que los candidatos tienen, o los que están avanzados o avesados en este tema, a un ejército de personas viendo cuánto gastan los otros por si le gana su adversario. Va a haber muchos conflictos sobre eso. Spots de radio, televisión y redes sociales. Hay algunos litigios
ridículos. Es decir, se le manda diario al presidente, a los diputados, a los secretarios de Estado, a los propios candidatos. Este me está diciendo que soy narcotraficante y no lo es. Este acusa violencia política de género. El presidente está haciendo uso de esto y la autoridad electoral pareciera pues que es un censor. Pero así está regulado y va a haber muchos litigios sobre ello. Es decir, hay un término jurisdiccional en materia electoral que se llama determinancia. Entonces, cuando una violación a la norma resulta determinante para alterar el resultado de la elección, se puede anular la elección. Es decir, si rebasaste el tope de gastos de campaña y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy poquita, pues se anula. O si ese spot hizo la diferencia, se anula. Lo que decía López Obrador, esto viene también por él, por lo de es un peligro para México. Decía que fue una parte clave para que perdiera la elección del 2006. Por cierto, yo revisé ese expediente y no hubo fraude y los votos son los que fueron. Último punto para entrar al diálogo, si me permiten, y ajustarme al tiempo, Jaime, que son 35 minutos, me apuro. Se habla de una reforma a las instituciones electorales. La reforma que plantea el presidente López Obrador es un peligro. Nos ha costado muchísimo trabajo la progresión institucional, normativa, orgánica y funcional de nuestros órganos electorales. El INE es un ejemplo mundial, el Tribunal Electoral es un ejemplo mundial. Echarlo para atrás, porque son caros, porque no le gustan las decisiones, es un retroceso. Y curiosamente sería una violación a la Constitución, porque el artículo primero de la Constitución establece que los derechos humanos solo pueden reformarse progresivamente. Es decir, si te dan más posibilidades de ejercer tu derecho, se puede reformar. No puede ir hacia atrás. Y aquí hablamos de un derecho fundamental básico en cualquier democracia, que es el derecho político electoral de votar y ser votado. Antes, para que vean ustedes el tufo que teníamos del sistema dictatorial, no procedía el amparo en materia electoral. El amparo solo procede cuando te violan un derecho fundamental, ojo. Y cuando lo viola una autoridad, ojo. Y entonces, si te robaban el voto, se consideraba que no era un derecho fundamental el votar y no procedía el amparo. O sea, no había un mecanismo para impugnarlo. Había un mecanismo de reclamación en la Cámara de Diputados que podía decir, ir a la Corte, y lo que declaraba la Corte no tenía efectos vinculatorios. O sea, una vacilada, no servía para nada. Los juicios sirven en la medida en que te pueden restablecer las cosas al momento previo de la violación que sufriste. De eso se trata, ¿no? La protección, digamos, constitucional o jurisdiccional. Entonces, si va en el sentido de hacerla más barata, de achicar, de desaparecer, es gravísimo. Depende de la correlación de fuerzas que haya, porque va a perder mucho más posibilidades de tener reforma constitucional si la foto de hace 3 días es la que prima, digamos, en esos resultados. Y si no, hay que reformar, yo diría, bueno, hacer más sencillo quizás el sistema, hacerlo más liberal, dejar que se digan las cosas que se digan en los medios de comunicación, optar, digamos, por darle menos dinero a los partidos políticos y más financiamiento privado, si es que se fiscaliza, porque si no, pues entra, desde luego, la delincuencia organizada. Fortalecer a los órganos electorales de los estados, quizás acortar los plazos en intercampañas, o sea, entre pre-campaña y campaña, y reflexionar sobre nuestro sistema de federalismo electoral. O sea, queremos tantas autoridades o no, pero especializadas. Aquí la dejaría, mi querido Jaime, para que venga la mejor parte, que es la opinión de todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Oye, pues qué padre plática, querido Salvador. De verdad, escucharte es un gozo y un deleite. Tu preparación luego se nota en la materia. Y bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas y decirle a los amigos y amigas que nos están acompañando el día de hoy, que simplemente con que levanten la mano por ahí para abrirles el micrófono y que puedan hacer las preguntas. Te tengo una sorpresa por ahí. Estoy viendo, platicábamos que nos conocimos en la secundaria y que jugábamos fútbol. Veo por ahí un gran maestro querido que es David Vallejo, que era nuestro entrenador de fútbol, maestro titular ahí en el Simón Bolívar, y pues qué gusto tenerlo por aquí, de verdad, David. Por ahí anda, ahí está, mira, está saludándonos por ahí, David. Qué gustazo, de verdad, ¿eh? Es más, le voy a abrir el micrófono para que te salude. Por favor, Miguel, ¿le puedes abrir el micrófono a David? Porque es un gusto y un gozo tener gran jugador de fútbol, además, David, gran titular cuando estamos en secundaria de diferentes materias, y además tenía el equipo de fútbol. Tienes tu micrófono abierto, querido David. ¿Me escuchan ahí? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Primero, un abrazo a todos. Chava, gracias. Padrísima la plática, ¿eh? Muy bien. Aquí
cultivándonos y tomando conciencia como país. Y a todos la voy a compartir con todo el colegio, la comunidad educativa, que somos 100 miembros, y también con otros grupos que tenemos de Innovamex para que podamos tener esta cultura, ampliarla y tener conciencia. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, David, un abrazo fuertísimo. Gracias. Venga. Qué gusto tenerte, de verdad, David. Pues bueno, hay dos preguntas en el chat y por ahí, si alguien quiere animarse a preguntar, para abrir el micrófono. Pero nos comentan que hace unos momentos el candidato de Movimiento Ciudadano, Duke Burs, en Sonora, declinó a favor del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara, pero ya se cerraron los plazos. Tendría que ser el voto, preguntan, directo hacia Ernesto Gándara, ¿verdad? Porque si se va hacia el otro voto, no cuenta. Primera pregunta. Y la segunda, preguntan, en el caso de las tarjetas estas famosas, ya hubo una resolución del tribunal por el tema de Nuevo León. Previamente ya había habido algo en este sentido, ¿no, Salvador? Ya el tribunal ya se había pronunciado sobre las tarjetas, el uso de las tarjetas cuando no eran efectivo, que era válido como publicidad. Sí, sobre el primer término, déjenme revisar la regulación de Sonora para no equivocarme, pero la regla general es que sí. Es decir, si ya no es tiempo para que se baje el candidato, como bien dices, los votos que den a él entrarían directamente. Es decir, tendrían que votar directo por el candidato de su elección para que se computen en ese sentido. Y el segundo lugar es que sí, ya se validó, digamos, la entrega de tarjetas, porque lo que se estableció es que es una promesa de campaña, igual que las que se dicen o igual que las que se hacen. Estoy hablando del criterio del tribunal de esta integración, no haciendo ninguna valoración. Eso fue lo que se razonó. Si por esa tarjeta te dieran, digamos, una prebenda directamente, eso es lo que está prohibido. Pero se hacen de tal manera, digamos, para no incurrir en ese fuera de lugar, en ese offside, ¿no? Hablando de fútbol. Y fue curioso que le dijeron, bueno, pero todos estos partidos están haciendo la misma cosa en todas estas elecciones, incluyendo el suyo. Entonces, en principio, no está prohibido, están permitidas. Perfecto. Le voy a dar la palabra, Miguel, si nos puedes abrir el micrófono para Mari Carmen Padilla, que quiere hacer una pregunta. Mari Carmen, qué gusto saludarte. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Salvador. Magnífica exposición. Soy María del Carmen Padilla. Agradecerle a Jaime y a Carlos que nos hagan favor de convocarnos en estas reuniones tan ilustrativas. Yo he venido siguiendo por interés personal, notado toda esta parte de política electoral en nuestro país como ciudadana común y corriente, un poquito más cerca probablemente que otros, pero bueno, por razones personales. Y siempre he insistido en lo que concierne hoy en día la urgencia de llevar a cabo reformas constitucionales y también a las leyes secundarias en el siguiente tenor, que esto va a derivar en nuevas políticas de Estado. O sea, ratificar y rectificar, ¿sí?, lo que es la división de poderes con las lagunas que hay desde nuestra Carta Magna. Segundo, que esté perfectamente reglamentado la creación de nuevos partidos y la subsistencia o sobrevivencia de ellos, como en otros países en donde primero demuestran que sí la hacen, después se les dan recursos. Aquí que deje de ser negocio o familia para que todo el mundo estire la mano, tengan dinero y sobrevivan sin deberla ni temerla, ¿no? Y tercero, la parte notado del número de diputados, de legisladores y del número de senadores, se ha discutido mucho si son muchos, poquitos, etcétera. Yo más que hablar de mucho o poquito, realmente me iría a la parte de resultados. Y esto me lleva de la mano a las siguientes tres observaciones. Que no es posible establecer un perfil perfectamente bien hecho, de competencias de los legisladores en donde sea inminente que demuestren que tienen conocimientos, habilidades, actitudes y valores para ser legisladores. Digo, a mí me daría vergüenza irme a sentar en un escaño, en una curul, sin haber leído la Constitución y levantar la mano por vía económica de leyes que nos afectan a 126 millones de mexicanos, ¿sí? Entonces, desde el conocimiento y la integración de las comisiones de trabajo, que parece arrebatinga, ¿no? Y yo no le daría derecho de voto, la verdad, todas las cosas, a aquellas personas que no me demuestren que están en el padrón en un montado fiscal. Toda la economía subterránea la sacaba yo, definitivamente. Aquel que no me demuestre que paga cuando menos un peso, que está fiscalizable. Yo no estoy hablando en un montado de exigir a la gente que pague fuera de la equidad o de la proporcionalidad, no, simplemente que esté dado de alta en un padrón en donde sepamos que paga impuestos, que contribuye y que no evade, ¿sí? Y dar el derecho de voto y de veto a quien realmente se lo merezca y se lo haya ganado,
para que de alguna manera se reforme este sistema, porque sí, de verdad no podemos transparentar y simplificar con tantas lagunas que parecen océanos, ¿eh? Perdón por abusar del micrófono, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Me gustan tus preguntas. Tus puntos de vista son compartidos por muchas personas. Y déjame hacer algunos comentarios sobre ello. De entrada sabes mucho por lo que estás planteando, ¿no? Se ve que eres una mujer informada y lo celebro. Sobre los partidos, creo que sí tienen un alto financiamiento, es exagerado. Y además, no es tanto ese el problema, sino el dinero que corre por debajo en las elecciones. Lo que pasa es que es difícil de probar para efecto de validez y de nulidad en la misma. Ese es el principal problema. La compra de votos y el acarreo de personas. Ahora, sobre los partidos nuevos y los candidatos independientes, me atrevería a decir yo, es demasiado difícil el camino que tienen que pasar para que se les acredite. De entrada, a mí me parece inconstitucional, aunque está regulado en la propia Constitución y por eso no se puede hacer valer, pero digamos que solo puedas crear un partido cada 6 años después de la elección presidencial. Si alguien quisiera hacer uno ahorita, no puede. Eso es violatorio de una libertad básica en un Estado democrático. Y lo del registro más o menos sí se cumple con el porcentaje de votos. Es decir, si no llegan al 3%, desaparece. Ahora, sobre el perfil de los representantes, estoy viendo aquí un amigo, Sergio Álvarez Mata, que es un importante, digamos, ha tenido un desarrollo legislativo muy importante, tanto local como federal. Yo difiero de ti. Te voy a decir por qué, aunque me gusta. Y algunos te dicen, bueno, ¿por qué tu voto vale lo mismo si tienes tu preparación, la tuya, Mari Carmen, que la de un muchacho en el campo en Chiapas que apenas sabe leer y escribir? Yo creo que él sabe más que tú de su realidad allá. O sea, es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Tu punto de vista es aristócrata en el mejor de los términos, en el término griego, ¿no? En el sentido griego del término, es decir, el gobierno de los mejores, está bien. Se entiende ahora como algo popis o fifí, no es así. El gobierno de los mejores, ¿no? Aristócratas. Ahora, yo sí creo, eso creo yo, que es mejor un representante que sea un líder popular, no importa de qué partido, a que sea un técnico. Si además es un maestro como el diputado o el senador que fue Sergio Álvarez Mata, está muy bien, qué maravilla, digamos, ¿no? Que tenga ese conocimiento y que tenga. Pero, por ejemplo, el cuerpo de letrados, ¿no? De asesores de las cámaras es importantísimo. En México ya se está trabajando desde hace unos años, algunas legislaturas, en algunos congresos más que otros, en tener esos asesores profesionales apartidistas, ojo, que le dan funcionamiento y servicio a todos. O sea, claro, hombre, que lean la Constitución, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero digamos que legislar para que solos puedan contender a aquellos que tienen una preparación se me hace un poco drástico, sobre todo en un país que tiene un atraso educativo y socioeconómico tan grave como México, ¿no? Hablando del campo y demás. Aunque sí creo que serían más responsables las cámaras si fuéramos a lo tuyo. No lo comparto, yo me quedaría con el otro sistema, pero es verdad que se avanzaría, ¿no? Para mediar. Y lo del voto, creo que ocurre lo mismo. A mí me gusta esto, se ve que eres una ciudadana responsable, yo también pago mis impuestos, digamos, y me detengo en el semáforo en rojo y demás, y no muchos de los votantes, pero hablando de la gente, que es la gran mayoría de este país de 120 millones de habitantes, ¿cuántos están en la economía informal por necesidad, en el campo, en la industria de la construcción, por ejemplo, y demás que no tendrían esas posibilidades? Entonces creo que por ahora, hijo, se me hace difícil ir, aunque desde luego sería algo maravilloso que todos los votantes pagaran impuestos, que todos los legisladores estuvieran tan preparados y que pudiera ser más fácil tener una institución política para poderla llevar a las contiendas. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu intervención. Perfecto, Salvador. Como tenemos 4 preguntas todavía aquí de la gente, ¿por qué no juntamos las preguntas, Salvador, si me lo permites, de por lo menos 3 en bloque para que nos dé tiempo de terminar perfectamente? Entonces, empezamos con David Martínez y luego seguimos con José Luis Romero. Miguel, si nos abres el micrófono del querido David. Hola, David. Qué gusto verte. Salvador, qué gusto saludarte, amigo. Qué gusto verte, como siempre. Oye, rápidamente, una pregunta. En México no está legislado, no existe ninguna normatividad al respecto. El tema de las diputadas Juanitas, y llevo el caso por el tema de Guerrero. ¿No crees que ya es tiempo que se tendrá que legislar en ese sentido? Porque es una burla, es una manera de verle la cara a la gente. Y además de todo, bueno, pues
también, finalmente, pues si va a renunciar la hija de Salgado Macedonio, estoy hablando de un caso hipotético, que renunciara, que todo indicaría que así fuera, pues bueno, evidentemente, además, pues el voto en ese sentido es irrenunciable, ¿no? Cuando te eligen para un cargo, si no hay una causal, digamos, lo que prevé la Constitución, lo que prevé la legislación, creo que en esa materia no crees que estamos muy alejados de la realidad. Esa sería en estricto sentido. Y como un comentario nada más rápido y breve, es increíble de tu gran exposición, que te felicito, me gustó muchísimo. Un tema en particular, el 2006, Hidalgo se quejó, el presidente, bueno, aquel entonces candidato López Obrador, fue justamente de la intromisión de Vicente Fox en la elección. Incluso el tribunal, no me dejarás mentir, en su momento, cuando fue la declaratoria de validez de la elección, señalaron que había habido una intromisión del presidente en ese momento, que puso en riesgo la misma. Y hoy, ¿qué está pasando? Exactamente lo mismo, ¿no? Hasta ahí lo dejo para que haya oportunidad de que otros más puedan participar. Te mando un abrazo, Salvador. Abrazote. Perfecto, perfecto, querido David. Querido José Luis Romero, abrimos el micrófono, Miguel. Ya está abierto, Miguel, ya lo tienes abierto, José Luis, si lo abres, ya. Hola, buenas tardes, Salvador. Una pregunta muy sencilla. ¿Tú cómo ves el futuro del voto electrónico en los próximos 20 años? Perfecto. Si quieres, vamos con esas dos y ahorita le damos la palabra a Sergio y a Fabián, Salvador. Claro que sí. Muchas gracias. David, querido, muchas gracias por tus comentarios y tu pregunta. Mira, sí está regulado, porque el caso original, digamos, el de Juanito en Iztapalapa y luego el de los casos de las candidatas cuando empezó, digamos, a ser más serio y más exigible, si se me permite la expresión, el número de inclusión de candidatas mujeres que llegaban, digamos, al cargo y tenían como suplente al marido, al novio, al papá, al hijo, y era efectivamente un fraude a la ley. Y lo prohibimos en el tribunal y luego se reguló en algunas legislaciones locales y luego se estableció a nivel federal que cuando menos tienen que ser del mismo género. Yo recuerdo algunos alegatos de oídas en el tribunal, una señora que había sido electa alcaldesa para un municipio de Chiapas diciéndome: magistrado, es que la verdad no sé nada ni quería ser. Yo me apunté porque me lo pidió mi hijo que iba a ser el candidato, lo bajaron, digamos, de la candidatura por una cuestión de género para que cumpliera el partido y no va a ser de cualquier manera, él va a gobernar, ¿no? Yo le decía, señora, pues está prohibido, no creo en eso, y no lo votamos, y al parecer pues se quedó la señora y el hijo no sé qué tanto gobernaba, pero desde luego es un fraude a la ley y rompe, digamos, es un punto de quiebra con el sistema representativo. Sí está, pero es difícil hacerlo, porque también hay familias de políticos, por ejemplo, muy connotados en todo el mundo, en donde un padre y un hijo son presidentes democráticamente, o varios hijos o hermanos, es decir, es difícil y lo entiendo y es una frustración, ¿no? La candidata de Morena, la hija de Salgado Macedonio, pues es un caso emblemático, digamos, y al parecer no satisfizo todas las regulaciones de su propio partido, ¿no? Y ahí los partidos tienen, digamos, un margen de autogobierno y de autodeterminación que, pues al parecer ellos mismos lo violentaron y no hay recurso legal para eso, ¿no? Ahora, la democracia es liberal por definición. Yo creo que el presidente López Obrador no es liberal como él se dice, y a quienes señala de conservadores no lo son, porque él es el que está conservando, digamos, un modelo viejo. Este es un ejemplo, ¿no?, de las instituciones electorales y democráticas, y creo que hay que dejar que los partidos escojan, que las personas se cambien por quien quiera en un esquema democrático. Ahora, no sé si son las reglas o la conducta. Yo diría que lo que faltan son demócratas, no más reglas a nuestra democracia. Eso está así. Y la intromisión del presidente López Obrador, pues, coincido contigo, es decir, no ha habido una intromisión tan grande en las últimas elecciones libres en nuestro país como la del presidente López Obrador. Hubo algunos casos del presidente Fox, del presidente Calderón, muy menores del presidente Calderón. Yo recuerdo que resolvimos un asunto porque fue a dar una plática al consejo de Citi Banamex el día de su aniversario, no sé cuántos años cumplió el banco, y lo acusaron por haber dado la plática. La verdad que nada que ver con eso, ¿no? Con lo que ocurre ahora todos los días. Y sí se queja de lo que hace él cotidianamente y con más gravedad. Coincido contigo. Y lo que me dice José Luis sobre el voto electrónico, yo no le veo futuro, José Luis,
porque la gente no confía en esto, es una cosa extrañísima. Y los países que lo tienen implementado generan, digamos, una especie de morbo y de negativa por los resultados. La gente le cuesta trabajo creer que el algoritmo no se modifica. Y en cambio con el papelito, digamos, es más fácil, aunque desde luego sería un sistema mucho más ágil, mucho más económico, mucho más rápido, y aquellos que confiamos un poquito en la tecnología, pues me parece que también mejor verificable, pero no le veo futuro justamente por eso. Te cuento una anécdota parecida de algo similar. Yo cuando llegué a ser juez, veía que las sentencias eran muy largas porque se ponían todos los antecedentes del juicio. Este señor tuvo un problema en su partido político y fue al Instituto Electoral, y lo que resolvió el Instituto Electoral no le gustó y fue al Tribunal Local, y lo que resolvió el Tribunal Local fue impugnado en segunda instancia en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo que resolvió esto se va a inconstitucionalidad, creen que esa sentencia es inconstitucional, a la Sala Superior. Para platicar eso en la sentencia van 100 páginas y no han dicho nada. Y luego resuelve si es verdad o no. Entonces yo decía, hay que quitarlo. Y el presidente de la Corte me invitó a comer y me dijo, no, tienes razón, pero el ciudadano, si no lo lee en su sentencia, cree que no lo revisaste. Es muy atrasado y es arcaico lo que estoy diciendo, pero es algo similar a lo que ocurre con el voto electrónico. La gente no cree que efectivamente llega al mismo resultado y por eso no le veo futuro, por lo menos a mediano plazo. Perfecto. Vamos al último bloque de preguntas, pero antes de pasar, tenemos también Mario Ávila, que es director de Noticias del Grupo Fórmula, como ustedes saben, Carlos Sandoval, un servidor, y José Luis Romero también con Ruiz Gili, participa en Telefórmula. Y Mario nos dice que efectivamente malinformaron al presidente con el tema de las tarjetas, que Adrián de la Garza no entregó tarjetas, incluso la tarjeta que saca el presidente en la mañanera es una tarjeta que él había dado en 2018 en Monterrey, siendo ya presidente municipal. Entonces dice, no ha entregado tarjetas, solo las prometió. Entonces hace el comentario. Y pasamos a las preguntas. Si le abren el micrófono, vamos Fabián Flores, después Sergio Álvarez y cerramos con Fernando Ferrer. Les pediría que fuéramos breve, por obvio de tiempo, para ya cerrar este bloque. Adelante, Fabián, y felicidades por tu libro que está por salir. 2 segunditos, está tu micrófono, si lo prendes. ¿Ya listo, Fabián? Listo. Ya, ok. Muchísimas gracias, Jaime y Carlos Sandoval. Felicidades por estas pláticas que nos dejan mucho. Voy directo a la pregunta. Felicidades, Salvador, por tu exposición muy precisa. Cuando hablabas de Finlandia, del sistema electoral de Finlandia, a mí lo que me vino a la mente fue, bueno, pues Finlandia es primer mundo, en México pues, es otro mundo, con muchas carencias, y entonces eso me lleva a pensar que lo que tenemos es un problema de cultura y un problema de falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los representantes de gobierno. Entonces, yo lo que te quería preguntar, porque, bueno, pues yo estuve trabajando con un grupo de legisladores cuando se creó el IFE, y entonces ahí pues fue una discusión muy amplia, pero al final hubo cuotas de poder. Y a la fecha creo que siguen existiendo esas cuotas de poder para conformar los órganos electorales. Pues mi pregunta así muy directa es, desde tu punto de vista, ¿cuál sería una reforma electoral ideal para evitar esas cuotas de poder en los cargos electorales y poder fortalecer el Estado de Derecho? Gracias, Fabián. Si vamos con las siguientes, Sergio, te abrimos el micrófono. Si puedes, Miguel, por favor, si le abres el micrófono a Sergio para que pueda. Ya está abierto tu micrófono, Sergio. Ya, si lo prendes ahorita ya. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias, buenas tardes. Felicidades por este tipo de conferencias. Chava, qué gusto saludarte. Gracias por haberme enviado el link de la invitación. Siempre es un gusto escucharte. Y mi pregunta va un poquito relacionada con lo que dice Fabián. Desde 1977 a la fecha hemos tenido aproximadamente 13 reformas constitucionales en materia electoral. Y lo curioso es que muchas de las reformas político-electorales, sobre todo el artículo 41, que es el eje toral del sistema electoral en México, han sido posteriores a los procesos electorales. Y curiosamente, quien impulsa las reformas es el partido que peor le fue en la elección y con la fuerza que tiene trata de construir las coaliciones
parlamentarias para impulsar una reforma y tratar de tener en el siguiente proceso electoral una reforma a modo que le permita generar mayores ventajas. Hoy, como lo dijiste muy bien, y comparto yo esa expresión, el actual Ejecutivo Federal y su partido amenazan, ¿sí?, con una reforma político-electoral postelectoral, pensando en que les va a ir mal en la jornada electoral. Y esto creo yo que, independientemente de los logros que han habido en las reformas electorales, también han viciado las reformas. Mi pregunta es, ¿qué consideras tú, pasado este proceso electoral, más allá de las filias y las fobias que hoy se han expresado, debiéramos procurar en una reforma electoral que va a ser inevitable, porque ya es una tradición, ya es una costumbre, y vamos por la 14ª reforma político-electoral pasado un proceso electoral? Pero, ¿qué consideras tú que deberíamos de poder afinar para tener todavía un mejor sistema electoral, superando estas tentaciones que derivaron en cuotas y cuates y en poner reformas a modo para que el que perdió pueda ganar en la que sigue? Gracias, Chava, por tu comentario. Gracias a ti, Sergio. Perfecto, vamos con Fernando Ferrer y con esa pregunta cerraríamos. Fernando, adelante, detrás, ya prende tu micrófono. Gracias, un gusto ver a tantos amigos también del mundo lasallista y un gusto oírte como siempre, querido Chava. Gracias, Fer. Es muy sencilla. Para los ciudadanos de a pie, creo que se ha venido cuestionando muchísimo el rol de imparcialidad del nuevo tribunal, bueno, de la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Chava, el papel del, no sé si es hasta políticamente incorrecto decirlo, pero del famoso magistrado Billetes, jueces que están como muy alineados a la institucionalidad de la nueva o de la 4T. ¿Qué tanto podemos confiar, entendiendo que va a ser una elección impugnadísima y que van a haber N,000 litigios, como bien nos dijiste? ¿Qué tanto nos podemos sentir confiados de que las resoluciones del tribunal vayan a ser en estricto apego a la ley, mi querido Chava? Gracias, Fer. Me voy en el mismo orden, si me lo permiten. Primero un abrazo a Mario Ávila, ¿no? Uno de los periodistas más importantes de este país, y qué bueno que aclara eso, la mala información que le dieron al presidente, ¿no? Un saludo a Mario. Fabián, lo que dices respecto de la cultura y la falta de confianza tanto en instituciones como en representantes, efectivamente tiene un origen sociocultural terrible, y es que nuestros representantes somos nosotros mismos. Es decir, el gobernador o el gobernante es el vecino, eres tú, es tu hijo, soy yo. Entonces, digamos, como sociedad estamos mal, ¿no? No es que como sociedad estamos muy bien y los representantes están muy mal. Eso creo que es una primera llamada de atención a todos, ¿no? Que está en la educación la respuesta. Esa es mi teoría para tener mejores gobernantes. O sea, necesitamos mejores ciudadanos. Creo que es eso, porque somos nosotros mismos, repito, los que llegamos a algún cargo. Y sobre las cuotas de poder, ¿cuál sería la reforma ideal para que no existieran? No, yo creo que no. Es decir, está mal verlas como cuotas de poder per se, pero no como una posición ideológica. Creo que los órganos colegiados tienen que ser plurales. Y yo pienso en el IFE de Woldenberg, que es un hombre de izquierda, sentado con Jaime Cárdenas, que es otro hombre de izquierda, sentado con Santiago Krill, que es un hombre de derecha, o de Molinar Orcasitas, o de Ortiz Pinchetti, y fueron propuestas muy duras, digamos, de partidos políticos en específico, e hicieron un gran papel. Pero creo que tras esas reformas, la actuación de los partidos que se sentaban en la misma mesa permitieron, digamos, que ellos cumplieran con su trabajo y se ajustaron a sus decisiones y a las reglas. A mí me dijeron juez justo muchísimas veces, pero ni la mitad de lo que me dijeron juez injusto, ¿no? Es decir, porque el que pierde suele ser más estridente, digamos, y es decir, por lo menos la mitad no está de acuerdo contigo, que es el que perdió, o a veces más. Y el mismo político que te agradecía una sentencia, te criticaba la otra durísimo a la semana. Yo creo que es parte de... Ahora, creo que el punto no está tanto en el nombramiento, porque los nombramientos son técnicos. Si tú revisas en términos generales de los órganos colegiados electorales, y yo me atrevería a decir del INAI también, por ejemplo, de la COFESE, de la COFETEL,
del Banco de México. Es decir, está conformado por técnicos duros. Yo no creo que haya un solo consejero o consejera del INE que no domine su trabajo y que no sea responsable, y me atrevería a decir lo mismo del tribunal, que algunos son mejores vistos por un espectro político que el otro, sí, y creo que eso los complementa. El problema está en la presión que hay si la logran tener. Digamos, lo que sucedió con la Corte, por ejemplo, es vergonzoso, ¿no? Lo de la reforma para que el presidente Saldívar extienda su periodo. Hay una injerencia del poder brutal, ¿no? El presidente de la República defendiendo al presidente de la Corte, y el presidente de la Corte defendiendo una postura porque la defiende al no salir, y sus compañeros me parece que están indignados. No se ha publicado porque se va a impugnar, a ver qué sucede. El problema está, creo, más en la injerencia de aquellos que los votaron. Yo no tuve una injerencia política como la que se ve ahora, esa es la verdad, ¿eh? Y me tocaron varios años del presidente Calderón, 6, todos los años del presidente Calderón, y me tocaron 4 años del presidente Peña. Y claro, interactúa contigo el poder, pues estás regulando cuestiones políticas, ¿no? Pues te invita a un café el secretario de Gobernación y, oye, pues tiene lo suyo, y comes con el presidente de la República que te invita y tiene lo suyo, y lees a los medios y tiene lo suyo. Pero si te respetan cuando dices yo no estoy de acuerdo con eso, te mantienes. Tus propias resoluciones te pueden mantener. Si eres congruente. Le apliqué lo mismo a A o a B y no salía el presidente de la República una mañanera a decir que éramos enemigos de la democracia. Es una barbaridad. Yo no coincido con todas las decisiones de Lorenzo Córdoba. Somos amigos. Yo lo juzgué siendo magistrado. Él no compartía todas mis decisiones, pero jamás nos faltamos al respeto. Yo jamás le di corrupto ni él a mí porque sabíamos que no lo éramos. Pero no había, digamos, ese nivel de estridencia, ¿no? Que me parece muy grave. Entonces, acierto con tu planteamiento que parte de la cuestión cultural, Fabián, pero creo que tienen que ir a la cultura democrática que comienza con la autocontención. Es decir, la voluntad de la mayoría tiene como última contención su propia, responsabilidad, ¿no? Y por eso la democracia no solo descansa en que prime la voluntad de la mayoría, eso también se consigue a palos, ¿eh? Los que son más le ganan a los que son menos. No, está en el respeto y restricto de los derechos de la minoría a partir de las reglas comunes que están en la Constitución y son los derechos fundamentales. Y la tercera es en el sistema de controles que puede activar cualquier ciudadano, de rendición de cuentas, de saber información en el INAI, de votar, y que se respete a través de los representantes, lo cual me parece que sí estamos en una situación grave que no sucede y que lo fomenta incluso alguien desde el poder y que se está haciendo mal uso de la mayoría en términos democráticos y liberales, ¿no? Creo que ahí está mi punto de vista, digamos, yo por ahí me iría. Lo que dice mi queridísimo amigo Sergio Álvarez Mata sobre la reforma electoral, yo de veras espero que el presidente de la República no pueda llevar a cabo la reforma con la que amenaza literalmente, porque es un despropósito. Lo que dices, que juzguen los jueces, que desaparezca el INE, que sea más barato. ¿Quién va a organizar esas elecciones con ese nivel de sofisticación que tenemos? Porque efectivamente, me recuerdo lo que dice Fabián, se desconfía en la democracia, pero eso no es malo, ¿eh? Justamente los sistemas de controles en la democracia es para que unos nos vigilemos a los otros. O sea, la democracia nace de la desconfianza. Yo controlo al ciudadano porque no confío en él, es decir, que me rinda cuentas para ver si lo está haciendo bien. Y la oposición tiene el papel de criticar y el gobierno de rendir cuentas. Ese es el diálogo democrático por excelencia. Entonces, ¿qué haría yo, Sergio, como reforma? Si vamos a una buena reforma, es decir, progresiva para pulir, para mejorar el sistema, yo diría, hay que especificar las reglas del 134 constitucional, porque por otro lado estamos matando a la política. Es decir, los políticos no pueden hablar mientras esté el proceso, no pueden poner su nombre, su imagen, y entonces es una cosa como de locos, ¿no? Es decir, hacen como que no hacen, y la autoridad electoral a veces está resolviendo cosas que no tendría por qué estar resolviendo. Yo resolví algunos juicios francamente ridículos en donde un activista político se quejaba de la prosa del currículum vitae que tenía en internet un presidente municipal. Si es que está haciendo mal uso de los recursos. Yo diría, oiga, echar a andar la maquinaria del Estado para que yo revise si está bien el currículum de un presidente municipal. O sea, claro, es verdad que le echaba mucha crema a sus tacos ese presidente municipal. Yo que siempre he visto por la juventud, la inauguración de tal cosa y demás. Es decir, pero ahí creo que falta la madurez del electorado. Es decir, bueno, si echa tanto rollo y dice tantas cosas, no voto por él. Y no que una autoridad lo vea. Entonces, las reglas del 134. Replantear y actualizar el modelo de comunicación política. El INE no tiene por qué estar monitoreando
todas las estaciones de radio y todas las estaciones de televisión de este país. Es una locura y eso sí cuesta carísimo. Y si alguien le dice corrupto a uno, hombre, que demuestre el que está atacado que no lo es. Creo yo. Creo que tenemos que fortalecer la posibilidad de candidaturas independientes, es decir, menos requisitos, lo mismo que el registro de partidos políticos, bajar el dinero, lo cual no va a ocurrir. Ningún niño le dice a su papá que le baje al domingo y nos falta autocontención democrática. No creo que los partidos digan, compañeros, quitémonos el financiamiento. Lo propuso López Obrador, pero ya que había llegado, ojo, y ya que tenía más de la mitad del financiamiento. O sea, bueno, esa es mi lectura. Creo que hay que fortalecer los procedimientos democráticos al interior de los partidos. Es decir, obligarlos a que sus procedimientos sean verdaderamente democráticos para que no ocurra lo de las Juanitas, como bien decía David. Eso tiene que ver con el margen de discrecionalidad de los propios partidos. Reduciría los plazos de intercampañas y de campaña también, y replantearía el modelo de federalismo electoral, porque sí es un híbrido espantoso con la reforma de Madero, ¿no? Del INE, del IFE al INE y de los tribunales locales que se quitan del Poder Judicial de los estados. Ahora son autónomos, pero los tribunales van a mendigar el presupuesto a los gobernadores que no les dan la lana para la quincena. Es un problema terrible. Y el híbrido que hay entre el INE y los OPLES, es decir, los CINES de los estados que le reportan y el nombramiento, se hizo esto para quitarle poder a los gobernadores en la injerencia de los nombramientos, pero ahora los gobernadores van a cabildear con los consejeros del INE para poner a Chuchita o a Juanita en el OPLE de su estado. Es decir, no se solucionó eso, o la gente se queja de ello. Replantearía eso como algunas ideas que me preocupan y sobre todo vería qué genera más número de impugnaciones y de inconformidades en los resultados electorales y a partir de ahí revisaría las cuestiones. Muchísimas gracias por tu pregunta, querido Sergio. Y a Fernando Ferrer, es brutal tu pregunta, Fer, ¿no? Es decir, la imparcialidad del tribunal. A los tribunales solo se les puede juzgar por sus resoluciones. Claro, si hubiera alguna conducta de alguien en particular, habría que verlo, pero eso tiene otras causas, digamos, responsabilidad penal, responsabilidad política, etc. Y lo que yo debo decir es que ha tenido el tribunal algunas resoluciones polémicas. Voy a ser muy polite porque yo integré ese órgano y nunca hablo mal de él, por haber estado ahí, no por ganas ni por razones. Y creo que las últimas 3 resoluciones, la de Salgado Macedonio, la de Morón y sobre todo la de representación proporcional del acuerdo del INE, cambia por completo, digamos, la dinámica con la que estamos entrando a las elecciones. Yo puedo decir, hay tribunal, hay imparcialidad. Y el desechamiento de la Corte del viernes a lo del gobernador Cabeza de Vaca, cuando había toda la presión política para que lo gobernara, y dijo, tiene fuero, de eso se trata, nadie puede ir por él, también es una bocanada de aire fresco. Entonces, si juzgamos a los tribunales por sus últimas resoluciones, me parece que entramos con cancha pareja, el INE lo está haciendo muy bien, y yo no creo ni que haya ni que haya fraude, que los votos se van a contar, ni que haya votos cargados, digamos, ni en el INE, ni en el tribunal para la elección. Eso lo creo de verdad, ¿no? Creo que entramos bien en esta recta final a las elecciones, aunque falta muchísimo por ver estos 20 días. Hay que estar muy atentos. Querido Chava, qué aleccionadora y qué interesante tu plática. Y pues ya con esto estamos terminando. Y pues antes de pasarle la palabra a Carlos Sandoval para que cierre la plática, pedirte, Salvador, si nos diriges un mensaje último, y de verdad, yo muy agradecido que nos hayas aceptado donar esta hora de tu tiempo, de verdad muy, muy interesante, y te felicito por tu profesionalismo, tu honestidad, tu rectitud con la que siempre te has conducido. Lo aprecio muchísimo, Jaime. No, yo creo que el agradecimiento es para todos los que están presentes, es decir, dedicarle una hora de su día a hablar de las cuestiones que nos aquejan, de los problemas que enfrentamos, de las preguntas que se nos presentan, de las soluciones que podemos ofrecer, de la elección tan competida y tan grande que tenemos. Me parece que es esperanzador. Pasen la voz, ¿no? Es decir, hay que ir a votar, de eso se trata. Hay que ir temprano a votar, porque por las dinámicas de COVID puede ser que se entorpezca la votación. Denuncien cualquier irregularidad que vean, tengan los datos de dónde poderlo denunciar y háganlo en las redes sociales, y pues sigamos haciendo ciudadanía, que es lo que se hace en estas charlas. Estoy viendo a mi papá, y le mando un beso desde aquí, y a tantos amigos y a otros que no, pero como decía Borges, lo platicábamos Carlos, Jaime y yo antes de empezar esto, a los verdaderos amigos se les conoce en el hospital, en la cárcel y en las conferencias, decía Borges, así que cuenten con un amigo más, y muchísimas gracias.
Querido Salvador, qué gustazo. Y de verdad, un gusto que tu papá nos acompañe el día de hoy. Le mandamos un gran abrazo. Siempre nos acordamos ahí de las épocas del Simón Bolívar. Qué gusto, qué orgullo que esté por aquí con nosotros hoy. Pues querido Carlos, si no hay nada más, pues te cedo ahora sí que el micrófono para que cierres esta gran plática que nos dio hoy Salvador Nava. Y de verdad, Así Salvador, es. muy agradecido, ¿eh? Así es, mi estimado Jaime. Oye, Salvador, pues la verdad, una plática extraordinaria, una verdadera cátedra. Creo que en un momento coyuntural, como lo dijiste al principio, no podría haber sido un mejor momento esta plática. Y yo también te invitaría, porque yo creo que después de la elección va a ser un momento bien interesante para que nos puedas volver a acompañar. Creo que va a haber mucha materia prima, ¿no? Y obviamente, pues agradecerte en serio de todo corazón a todos los que nos pudiste dirigir este mensaje y recordar que pues también va a estar grabada esta plática para que la puedan ver otros amigos que no tuvieron la oportunidad el día de hoy. Y bueno, y agradecerle a todas y todos que nos acompañaron el día de hoy. La verdad, grandes amigos, grandes seguidores de Diálogos por México desde casa, e invitarlos a que nos sigan viendo. Y bueno, pues darte un aplauso virtual, como es la costumbre aquí en Diálogos por México desde casa. Muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente.